¿Ya? Buenos días, siendo las 10 de la mañana del día 12 de julio del año 2019, en el local del juzgado mixto de la provincia de Loreto Nauta, del espacio magistrado Javier Rolando Acevedo Chávez, especialista Lady Natalie Montújar Díaz, con el fin de llevar a cabo vista de la causa. En el expediente interpuesto por la Federación de Comunidades Nativas del Oriente, FECONACO, representado por Carlos Sánchez Maynas, sobre acción de amparo contra la omisión de titulación de territorios indígenas con imposición de servicios territoriales de acciones y compensación específicamente en el ámbito del lote 192, ex 1 AP y 8 por en Loreto, contra el Procurador Público del Gobierno Regional de Loreto, Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas, Procurador Público del Ministerio Público. Bien. Se deja constancia que esta audiencia está grabada en audio y por lo que corresponde a la acreditación al padre. Señor abogado. Señor Guadalupe Sandoval, abogado con registro CAR 36203, casilla electrónica 2447. Buenos días, José López Tejada, presidente de la organización Alta de Costa. Julia Escarba, con letra 66148, de la representación del Constructor Norte y con casilla electrónica 9288. Aun cuando faltan personas han sido debidamente notificadas, vamos a proseguir con esta vista de la causa, teniendo cuál es el objetivo, poner el conocimiento real del magistrado a fin de que pueda resolver. Pasamos la palabra al abogado de la Federación de Comunidades Nativas de Conamo. Usted tiene la palabra. Tiene libertad de hablar. Yo al final quisiera darle la palabra al Diego, no hay problema. Sí, podría empezar. Muchas gracias, doctor. El proceso que venimos llevando es a causa de una injusticia que se viene cometiendo por los pueblos indígenas, dado a que en los procesos de titulación de territorio que se hace desde el gobierno regional no se considera la integridad del territorio de los pueblos. No, tenemos el convenio 169 de la OIT, por ejemplo, que reconoce, si bien es cierto, la posesión ancestral como un derecho, pero en el Perú se necesitan los títulos de propiedad desde esa mirada que invoca el convenio 169, la integralidad del territorio. En nuestros territorios, en algún momento, ya hace cerca de 50 años, han empezado a asentarse las empresas petroleras y han empezado a hacer infraestructuras, ¿no? Como campamentos, carreteras, oleoductos. En ese sentido, cuando solicitamos la titulación del territorio integral que se utiliza de todos los modos los pueblos indígenas, nos resultan con títulos fraccionados. Sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. ¿No? Si eso es un problema para nosotros, la existencia de estas empresas, también es un problema de que en el proceso de titulación se entregue una parte que es titulada, un porcentaje del territorio, y otra parte que nos entrega en cesión de uso, que también es un problema y que lo venimos pidiendo, de que eso que se llama posesión para uso forestal, solicitando los permisos que correspondan, se conviertan en la propiedad del territorio dentro de la integralidad que nosotros lo pedimos. Han habido decretos supremos que daban servidumbre gratuita, ¿no? A la empresa Pluspetro, pero a la fecha esa servidumbre gratuita que se dio en ese momento que el gobierno de la García ya feneció con el contrato de Pluspetro. Entonces ahora tenemos mayor derecho de exigir la titulación de la integralidad de nuestros territorios, porque no solamente es el espacio físico, doctor,
hay una relación mucho más profunda del uso de los recursos, pero de la vida propia, de la relación que hay desde su mundo, desde su cosmovisión de nuestros pueblos, de ese mundo espiritual, porque para nosotros nuestro territorio no solamente es nuestra madre, sino es un espacio vivo que nos permite seguir viviendo en este mundo. Pero relacionado a eso, siendo nuestro territorio, también nosotros planteamos, demostramos en el proceso de que nuestro territorio está afectado, nuestro medio ambiente está afectado, nuestros bosques están siendo perjudicados, pero que no solamente la contaminación que existe ahí por diferentes motivos que tienen que ver con la actividad petrolera, sino que eso también contamina nuestras quebradas, nuestras conchas, no nuestras fuentes de consumo de agua. Por ejemplo, los ríos y nuestras conchas son la única fuente de consumo de agua, pero también contamina los territorios donde realizamos nuestras actividades agrícolas. Y todo eso, lo que comemos, lo que tomamos, lo que respiramos, estando contaminados, nosotros estamos contaminados. Estamos recibiendo recién hace 3 días los resultados de un estudio toxicológico y epidemiológico, donde muestran de que nuestros hermanos y nuestras hermanas en nuestras comunidades tienen metales pesados por encima de los límites permitidos en su organismo. En ese sentido, es que nosotros planteamos la necesidad de la compensación por el uso del territorio, que puede ser la certidumbre por el uso del territorio, pero también una indemnización, ¿no?, por los daños que nos ocasionan, que está completamente sustentado en la vida propia de los pueblos, que lo podemos demostrar incluso con hermanos enfermos, otros que se van muriendo en el camino, y el abandono del Estado histórico que se ha dado a los pueblos indígenas. En el lote 192, ahora, en el, como se llamaba 1AB antes, el lote 8, que aún hasta ahora es operadora la empresa Pluspetro. Buenos días. Lo primero que queremos dejar en claro es que se ha iniciado este proceso de amparo para conducirnos por la vía del ordenamiento jurídico establecido y para evitar cualquier tipo de manifestación o protesta. Esta es la identificación de estas federaciones, de las cuales doy cuenta que no participan del paro último que se ha instaurado. Y por eso es que, basado en la legalidad y la constitucionalidad y convencionalidad, estamos pidiendo como pretensión número 1 que se ordene el gobierno regional de Loreto y su Dirección Sectorial Regional Agraria que efectúe la titulación inmediata del territorio ancestral de las comunidades de Conaco, Periqué y Aporecosta. A la fecha de presentación de la demanda no se había efectuado esa titulación, puesto que la autoridad regional señalaba que no se podía reconocer servidumbres otorgadas a empresas petroleras y tampoco se podía otorgar sobre bosques. En ese contexto, nosotros nos estamos basando en el convenio 269, el artículo 14, que señala que se deberá reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre tierras o territorios que tradicionalmente ocupan. No solamente es el artículo 14 del convenio 269, sino la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. Establece en su artículo 25 que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares, costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído o ocupado y utilizan, y asumir las responsabilidades con respecto a este que les incumbe. En ese contexto, sí se puede titular sobre espacios donde haya ámbito forestal, porque tienen un derecho ancestral de posesión que lo establece. Pero no solamente es la normatividad señalada, sino también el propio Tribunal Constitucional, en el expediente 022/2009 PI-TC Gonzalo Tuanamá, establece el Tribunal Constitucional que existe una pertenencia entre el individuo y el grupo de la comunidad y el territorio, y esto se debe no solamente a una cuestión de meramente exposición y producción, sino a una relación material y espiritual. Por esa razón, en este caso se establece que, fundamento 19 de esta sentencia, la protección de la propiedad comunal debe permitir la preservación del legado cultural de los pueblos indígenas y, de este modo, transmitirlo a generaciones futuras. Para que esto sea posible, el Estado tiene la obligación de titular
a estas poblaciones indígenas. Y sobre el particular, se ha pronunciado la Corte Interamericana, y quiero citar literalmente lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo indígena Sucuru versus Brasil del 2018 reciente, establece que no se puede reconocer el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre territorios. Se podrían estar afectando otros derechos básicos como el derecho de identidad cultural y la propia supervivencia. En ese sentido, dice la Corte, existe la obligación del Estado de garantizar la posición tradicional de los pueblos indígenas sobre tierras que tienen efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado. Lo que establece la Corte, y aquí continúa, la posición tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro. Lo que establece la Corte es que la posesión ancestral, aunque sea sin título, otorga ese derecho de propiedad comunal. Propiedad comunal que el propio Tribunal Constitucional ha establecido que tiene dos fases: propiedad comunal formal y posesión ancestral, esta que no ha sido reconocida por el Estado, pero que en virtud a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Indígena y el Convenio 19 debe reconocerse. Aquí señala también, en este caso de Sucuru versus Brasil, que el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar títulos colectivos de las tierras a los miembros de las comunidades indígenas. Y esto justamente es lo que pedimos. Decimos que hay una omisión de titulación porque el Estado no ha delimitado ni nos ha otorgado los títulos integrales a los territorios indígenas. Siguen en trámite algunos y ni siquiera tienen el título otorgado. El Estado, señala la Corte Interamericana, debe garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado o terceros que actúen con su licencia o su tolerancia afecten la existencia y el valor y el uso y el goce de este territorio. El Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas al control y uso de su territorio y recursos naturales. Esto lo dice la Corte Interamericana y eso es lo que estamos pidiendo, que se titule integralmente estos territorios sin ningún tipo de restricciones de índole forestal o índole de hidrocarburífera. También la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas del 2016 establece que hay un derecho de tierras, territorios y recursos. En su acápite 25, formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual, cultural, material con sus territorios, tierras y recursos y asumir sus responsabilidades. Los pueblos indígenas tienen el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado y utilizado o adquirido. Es lo que pedimos en la demanda. Que los estados deben asegurar, por eso era lo que incidíamos, los estados deben asegurar el reconocimiento y protección jurídica de esas tierras, territorios y recursos. Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento legal de las modalidades y formas diversas y particulares de propiedad, posesión o dominio de tierras y territorios. En concreto, lo que estamos pidiendo es que este derecho sustantivo se concretice, no solamente se quede en un mero derecho formal, sino que efectivamente se materialice, porque a la fecha estas poblaciones indígenas no tienen una integridad de reconocimiento territorial. Y para cerrar, el caso de la Corte Interamericana que he señalado, se señala que el reconocimiento de los derechos de propiedad colectiva indígena debe garantizarse a través del otorgamiento de un título formal u otra forma similar de reconocimiento estatal que otorgue seguridad jurídica a la tenencia indígena de tierras frente a la acción de terceros o de agentes del propio Estado. Un reconocimiento, y aquí hay que hacer énfasis, un reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras o territorios o recursos indígenas carece de sentido si no se establece, delimita y demarca físicamente su propiedad. No puede ser que nos digan que tenemos derecho a propiedad comunal y no tenemos un título para que podamos ejercer. Esta jurisprudencia es reiterada en el tribunal, se puede ver en el caso de la comunidad de Mayanga, Aguastigui versus Nicaragua, el caso indígena de Sabayamagua versus Paraguay, entre otros, el caso de Saramaca de Surinam, el caso de Quichua de Sarayacu versus Ecuador, el caso de la comunidad Moyigua versus Surinam, entre otros. Hay una lista amplia de casos de la Corte Interamericana que han resuelto sobre el particular. Dicho eso, y dicho ya establecido que hay un derecho de los pueblos indígenas aquí demandantes a que se titule y hay una obligación del Estado a titularlos, hay que establecer cuáles son los obstáculos que deben removerse para que esa titulación sea integral. Y el primer obstáculo es el artículo 11 de la Ley 22.175, Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y del Ceja de Selva,
que establece que las tierras con activo forestal que son de parte del territorio indígena deben ser solo entregadas en cesión de uso y no en propiedad. Esta ley es de la época del gobierno militar del año 1938, es un decreto ley que no está adecuado a la constitución ni al control de convencionalidad. Por ejemplo, la Constitución Política del 93 estableció el derecho a la propiedad comunal de manera clara y taxativa, cosa que en el ámbito de ese gobierno militar no se establecía. No estábamos en vigencia ni siquiera la Constitución del 79 y 78, tenemos una Constitución del 33. Además, no toma en cuenta, no ha tomado en cuenta el convenio 169 de la OIT, que también reconoce el derecho a propiedad y la posesión ancestral. Tampoco se ha tenido en cuenta, como se aprobó esta norma de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, artículo 26. En ese contexto, lo que pedimos es un control de constitucionalidad y convencionalidad que se aplique esta norma, porque tal como está siendo aplicada, descontextualizada y sin una articulación sistemática con las normas que se encuentran vigentes, pues resulta lesiva a la articulación de los pueblos indígenas, porque literalmente está diciendo que, como en muchos otros casos, y aquí quería mostrar solo uno de los datos más que hemos presentado en el proceso. Esta es una comunidad cuyo territorio titulado se supone que debería ser todo el que está acá, pero solo se ha titulado lo que está en amarillo. Lo que está en verde se ha determinado que está en cesión en uso de actitud forestal en virtud del artículo 11. No tienen título de propiedad, no tienen título, que solo pueden hacer uso de los recursos naturales, pero no tienen título de propiedad. Y el convenio 109 de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los indígenas y la Declaración Americana sobre derechos de los indígenas dice que no, que tiene que tener título de propiedad sobre todo eso. Son recursos naturales, sí, que tienen que aprovecharlos. Eso no quiere decir que si se encuentran recursos minerales o petroleros, el Estado puede explotarlos. Eso está correcto, pero es el derecho sobre el subsuelo. Estamos hablando del territorio donde ellos tienen una relación espiritual, cultural, y eso está permitido. Mientras no se encuentre ningún recurso valioso que pueda ser digno de explotación, pues ellos tienen derecho a utilizar estos recursos como para su vida de subsistencia y natural. A esto nos referimos con que es un impedimento. Prácticamente el 20% de su territorio se vincula y el otro porcentaje se le da cesión en uso. Esto va a ser una legislación que es absolutamente desfasada. Acá tengo otra comunidad que pasa lo mismo. No es solamente un caso, sino son múltiples casos donde se ve que lo que está en verde es la cesión en uso y lo que está en amarillo es titulación. Y en el medio, por eso dice fraccionado, en el medio de su territorio, ellos tienen que decir, eso no es un territorio de la cesión en uso, sigue siendo del Estado, porque formalmente está escrito a nombre del Estado. Entonces lo que estamos reclamando es que nos adecuemos a los cánones de convencionalidad y de constitucionalidad y se aplique ese artículo 11 que evidentemente por el estado de las cosas constitucionales y convencionales no debería ser válido. Esto en virtud del artículo 89 de la Constitución, que dice que los pueblos indígenas, comunidades nativas y campesinas tienen derecho a su territorio ancestral. También al artículo 26 de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, donde señala que los pueblos indígenas tienen derecho al territorio, tierras y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. Los estados, en este artículo 26, numeral 3, dice, asegurarán el reconocimiento y protección política de esas tierras, territorios y recursos. No ofrecen usar una duda este texto que ha sido suscrito por el Estado peruano. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del pueblo de Serramaco versus Unidad y la sentencia del 28 de septiembre del 2007, establece que los integrantes de los pueblos indígenas y tienen derecho a ser titulados de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio, por las mismas razones por las cuales tienen derecho a ser titulares de la tierra, que han usado y ocupado tradicionalmente los vecinos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo. La Corte Interamericana ya resuelve un caso similar. Por eso es que nosotros encontramos suficiente sustento para aplicar este artículo 11 del decreto ley 22.175. Incluso aquí se señala, la propia Corte Interamericana señala que el Estado debe cumplir con las siguientes tres garantías. Uno, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo indígena de conformidad a sus costumbres en relación a todo plan de desarrollo, de inversión y exploración que se establece en su territorio, por ejemplo, aprovechamiento de recursos mineros o petroleros. Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros del pueblo indígena se beneficien razonablemente del plan
que se lleva a cabo en sus territorios. Por eso que más adelante estamos pidiendo servidumbre. No es porque se nos ocurra, es porque la propia Corte Interamericana estableció que tiene que haber un beneficio compartido. Además, el artículo 15 del Convenio 19 también establece ese beneficio compartido. Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de pueblo indígena a menos que hasta que las actividades independientes y técnicas pasen bajo supervisión del Estado y eso es un estudio previo de impacto social y ambiental. En este caso, justamente lo que no ha existido en el principio. Las actividades petroleras, como por ejemplo la de oleoductos nortevanos, no fueron objeto de un estudio de impacto ambiental al inicio. Y por eso tenemos hoy día una serie de inconvenientes en el ámbito de conflictos sociales. Nuestra pretensión 3, hemos dicho de la pretensión 1 es la obligación de titular el Estado, la pretensión 2 es la inaplicación del artículo que impide la titulación general. La pretensión 3 se refiere a otro obstáculo que hay que remover para titular integralmente el territorio de los pueblos indígenas. Y ese obstáculo es el otorgamiento de servidumbres. El otorgamiento de servidumbres que evidentemente no permite la titulación integral. Puntualmente la pretensión en síntesis dice lo siguiente: ordenar a la Administración de Minas que deje sin efecto las resoluciones supremas 060 y 061/2006 EM que constituyen servidumbres gratuitas de ocupación a favor del Club Petro Norte en los territorios de propiedad ancestral comunal y ancestral, en consecuencia que evidentemente se reconozca su derecho de propiedad. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque lo primero que tenemos que hacer es un análisis sobre si esta medida administrativa que implica la imposición de una servidumbre tenía que ser objeto de consulta o no. La pregunta que uno antes de eso se hace es: ¿qué cosa se consulta a los pueblos indígenas? Toda medida administrativa o legislativa que los impacte en sus derechos indígenas. Una servidumbre que va a estar sobre su territorio ancestral, sobre sus recursos naturales que ancestralmente han utilizado, ¿va a afectar la vida de los pueblos indígenas? Sí. Por lo tanto, esta medida administrativa llamada servidumbre debe ser objeto de consulta previa. Y no fue objeto de consulta previa. Y no fue objeto de consulta previa porque se estableció en los expedientes que aquí tenemos el lote 8 y el lote 1AB, que como estas comunidades que estaban allí poseyendo el territorio no tenían título de propiedad, no merecían ser ni consultadas ni otorgadas una compensación. Lo más increíble es que sí se dice aquí que hay comunidades. Si bien es cierto, registralmente estaba escrito en estos predios a nombre del Estado, en los expedientes sí se identifican. Y aquí queremos no solamente decirlo en palabras, sino lo hemos puesto en un último escrito que hemos presentado, que en el ámbito de estos expedientes de las servidumbres del lote 8X y 192 se evidencia la existencia, por ejemplo, de la comunidad nativa de Belén, que es de 1985. Esta servidumbre de 2006. La comunidad nativa de Jerusalén, ya es de 1985, esta servidumbre de 2006. La comunidad nativa de Procuro, que es de 1988. Estamos hablando del reconocimiento, no de su existencia. Existía desde antes, pero el Estado recién la reconoce en el 88. Comunidad nativa de Vista Alegre, en 1991, reconocida. Comunidad nativa de Los Jardines, en 1998, reconocida. Comunidad nativa de 12 de octubre, en el 2000, reconocida. Comunidad nativa de José Laya, en el 2000, reconocida. Comunidad nativa de Nueva Matobas, en el 2007. Estas comunidades preexistían al propio establecimiento de la servidumbre y al propio establecimiento del derecho a explotar los recursos naturales, en este caso el petróleo. Por lo tanto, debieron ser objeto de consulta previa y no fueron objeto de consulta previa. Lo que llama más la atención es que en el expediente 15.39970, anexo 1H de la demanda, que establece que origina la resolución suprema 060/2006 EM, se dice en el oficio 8197/2005, que es la SBN JSIBIE, recepcionado el 14 de octubre del 2005, la jefa del sistema de bienes del Estado, Superintendencia de Bienes Nacionales, informó al director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas la existencia de una superposición del yacimiento de Papayaco sobre áreas reconocidas a favor de la comunidad nativa de Pucamuro. El propio expediente da cuenta que hay una comunidad, y esto no es tomado en cuenta por el sector de energía y minas porque otorga la servidumbre gratuita, que quiere decir que en teoría no existe ni un poseedor ni un propietario que se le pueda compensar.
menos consultarlo si fuera emitido. Además, en la comunidad nativa, dice este oficio, allí se señala en el expediente, se evidencia la existencia de la comunidad nativa de los jardines, la cual cuenta con definiciones de 1998, cuyo plano de demarcación territorial actualizado en 2013 se puede observar la superposición de la servidumbre de yacimiento Capayaguari Sur, otorgado en la resolución 060-2006 anexo 1M de la demanda. Asimismo, también se evidencia la presencia de la comunidad nativa de Nueva Andoas. En el plano de demarcación territorial se puede observar la superposición de la servidumbre del yacimiento Capaguari Sur, otorgado en la resolución número 060-2006 Son dos resoluciones las que establecen la servidumbre, una de la 060 y otra de la 061. Antes de pasar a la 061, lo que quiero dejar claro aquí es si se conocía la existencia de comunidades nativas al momento de establecer esta servidumbre, y sin embargo no se hizo consulta previa, ni tampoco se estableció el procedimiento de servidumbre. El procedimiento de servidumbre en el ámbito de hidrocarburos implica que yo me ponga de acuerdo con el poseedor o con el propietario del predio para que este sea compensado. Esto no se hizo. Y es un derecho que le correspondería al propietario poseedor de un territorio que es afectado por una servidumbre hidrográfica. No se hizo. Se otorgó gratuitamente como si fuera del Estado y como que no había personas afectadas directamente por su derecho. Por otra parte, el expediente 15.33975, anexo 1G de la demanda, que origina la resolución suprema 061-2006 da cuenta, no lo voy a detallar en el oficio, pero la propia jefa del sistema de bienes del Estado de Superintendencia de Bienes Nacionales le informa otra vez al director general de hidrocarburos de Dirección de Minas la existencia de una superposición del yacimiento de Oriza, un yacimiento de hidrocarburos, sobre áreas reconocidas a favor de la comunidad nativa de Nuevo Jerusalén. Estamos hablando que sí sabían que había una comunidad a la que debió ser objeto de consulta previa y a la que debió ser objeto de pago de servicios. No se hizo. No obstante que en el expediente, ¿no? Además le indica esta funcionaria de bienes del Estado, de la Superintendencia de Bienes Nacionales, que se encontraba también la comunidad nativa 12 de octubre, la cual cuenta con una inspección desde el año 2000 que divide sus sectores clasificados como A y B, cuyos planos de titulación de territorio final se pueden observar en la superposición de yacimiento Sevillano, Forestal y San Jacinto. Disculpe, doctor, que sea tan larga, pero es un tema muy complejo y tengo que pasarme pruebas no solamente en hechos genéricos. Por eso me estoy tomando el tiempo, porque son expedientes muy complejos de mencionar dónde está la prueba. Si yo lo dejara solamente al aire, sería muy difícil encontrarlo y eventualmente aparentaríamos una afectación. Con eso cierro el tema de servidumbres. Las servidumbres, lo que queremos de estas servidumbres es que se declaren nulas, porque han violentado el derecho a consulta previa. Esta nulidad no es algo que se nos ocurra a nosotros, ya la han establecido otros juzgados del Poder Judicial. Por ejemplo, el 10º juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nula el contrato de concesión del lote de hidrocarburos 116 y su estudio de impacto ambiental, porque no había sido objeto de consulta previa. También tenemos el caso de Tres Islas, donde el expediente 0675-2007-02301-JMSI, el juzgado declaró nulo los actos administrativos emitidos pendientes o de emisión y otorgamiento de 123 derechos mineros, entre ellos concesiones mineras, adjudicación de terceros y derechos de uso de agua, por no haber sido objeto de consulta previa. Y el último caso que ha llegado a nuestro conocimiento es el de la Organización de Comunidades Fronterizas de CENEPA, interpuesto por su amparo contra el IGEMET y el Ministerio de Minas, donde se declaró fundada la demanda y se ordenó la nulidad de resoluciones administrativas otorgadas con títulos que otorgan títulos de concesiones mineras y nulidad de resoluciones de aprobación de estudios de impacto ambiental. Entonces, lo que queremos ya ir resumiendo es que, como lo dice el Tribunal Constitucional, todo acto administrativo que no pasa por consulta es nulo. Y por lo tanto, estas concesiones son nulas. Y esa nulidad va a permitir la titulación integral del territorio. Eso no quiere decir que no va a haber actividades hidrocarburíferas, sino que ahora tendrá que hacerlo bien. Se impondrá la servidumbre, pero conforme ley,
haciendo la consulta previa que corresponde y pagando el derecho de compensación del caso. Y ya para ir cerrando, si queremos que se atienda la petición 4, que es ordenar a Cruz Petro Norte que pague la servidumbre de titularidad a todas las comunidades sobre las que se superpone el lote 192, X, 1AB y 8X, que es la que se benefició de esta servidumbre otorgada por la Resolución Suprema 060 y 061. Ellos han aprovechado toda esta servidumbre gratis y tienen que pagar lo que debieron pagar desde el principio porque estuvieron aprovechando ilícitamente, inconstitucionalmente, contraviniendo los convenios, como siempre se les hizo saber. La última pretensión, y con eso cierro mis alegatos, es con relación a el derecho que eventualmente se tiene, no solamente el tema servidumbre, sino que existe un derecho que se llama de beneficios compartidos. O sea, no solamente me tocaba la servidumbre, sino beneficios compartidos, que podría tenerse como la servidumbre si me lo hubieran dado, pero si es que se quiere negar el derecho a pago servidumbre, correspondería beneficios compartidos, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Pueblo Saramaca, Surinam, que sentencia el 28 de noviembre de 2007, señala que la segunda garantía del Estado debe cumplir es aquella de compartir razonablemente los beneficios del proyecto con el pueblo. Se puede decir que el concepto de compartir beneficios es inherente al derecho de indemnización reconocido en el artículo 21.2 de la Convención. El derecho a recibir pago de indemnización conforme al artículo 21.2 de la Convención también comprende la privación de uso y goce de regular su propiedad. Definitivamente, si se está privando de un paso importante, tiene que comenzar. Y el Tribunal Constitucional, y con eso ya voy concluyendo, en el famoso caso 022/2009 PI de la HTC Gonzalo Tuanamá establece el derecho de la participación de la riqueza, la eliminación como beneficio compartido. Y dice lo siguiente: es cierto que un pueblo indígena se ve perjudicado por la afectación de su territorio, se puede vulnerar algo más de su derecho fundamental de propiedad, se pone en riesgo su propia existencia de pueblo y sus valores espirituales. Es por ello que la obligación del Estado no debe remitirse al pago de un justificio, sino que debe ir más allá, hacia un beneficio compartido. No basta pues con que se otorguen nuevas tierras de igual extensión, sino que se otorgue un beneficio económico. Esto lo establece también el artículo 15 del convenio 109 de la OIT. Para finalizar, nuestra última pretensión se refiere a se refiere básicamente a que existen normas establecidas en la ley 3327 que sancionan al funcionario público que otorga derechos reales sobre servidumbre. Esta norma es ilegal, inconstitucional, porque contraviene los convenios y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Si el funcionario del gobierno nacional otorga propiedad sobre espacios donde había servidumbres, no comete ningún delito, como acá se señala en este caso. ¿Sí? Eso es lo que queremos manifestar para su aplicación, que no se penaliza el funcionario del gobierno nacional. Por eso no están acá. Ellos nos han dicho a nosotros, y acá está el titular, lo titularíamos, pero cometemos un delito. Aquí se señala que el otorgamiento legítimo que debe realizar un funcionario público de derecho de propiedad sectorial no se puede realizar porque el Ministerio Público le imputaría la titulación ilegal de un territorio que fue otorgado en servidumbre, que fue otorgado en derecho mínimo. Por eso es que nosotros estamos reclamando la inaplicación. Y además, la inaplicación del artículo 22, artículo numeral 8, artículo 204 del Código Penal, que establece una pena privativa de libertad de no menor de 4 ni mayor de 8 años a quien usurpe el derecho de vía o la autorización diaria para proyectos de inversión. Ellos viven ahí, ellos están en la servidumbre. O sea, si ellos protestan en su propio territorio como si yo estuviera en mi casa, voy a cometer un delito. Estas normas se deben aplicar para los pueblos indígenas, no digo para terceros, para los pueblos indígenas como el territorio, donde ellos pueden protestar legítimamente, no digo cerrando carreteras porque son su territorio, sino en el ámbito de su territorio. Es legítimo, pero sin embargo acá se criminaliza. Por eso pedimos una aplicación para estos pueblos indígenas, no para cualquiera, dentro de su territorio. Si ellos protestan pacíficamente y justificadamente, sin alterar el orden público, ni romper ninguna infraestructura, es legítimo. Por eso pedimos la aplicación de estas disposiciones que nos afectan
porque si no vamos a tener esta porque para que ¿ya? Creo que la Porque usted